Hola, Dios te bendiga. Nuevamente estamos por aquí porque nuestro Padre Celestial lo permite. Así que el día de hoy tengo una palabra por la cual tengo que entregarte. Tengo un compromiso de parte de Dios traer esta palabra a tu vida. Pero que el Espíritu Santo me ayude a fluir en ella porque sin Él no voy a poder hacerlo. Sin su Espíritu no voy a poder lograrlo. Ante todo que sea Él fluyendo sobre mí en el nombre de Jesús. Amén y amén. El tema dice el siguiente: el poder de la reprensión para tu vida. El poder de la reprensión, podría decir, el poder de la reprensión de Dios para tu vida. Yo quiero hablar sobre referente cuando Dios nos reprende, cuando Dios nos castiga, cuando Dios nos exhorta, cuando Dios literalmente se representa o se presenta en nuestra vida como ese papá que nos viene a regañar, a reprender, a dar un correazo, a darnos un latigazo, porque realmente lo merecemos o porque realmente necesitamos la corrección de Dios. Muchas veces a nosotros no nos agrada cuando Dios nos regaña o cuando Dios nos corrige o cuando Dios nos aconseja o cuando Dios nos dice la realidad de nuestra cara, que a nosotros no nos gusta. Mayormente nos gusta recibir de parte de Dios el amor de Dios, nos gusta recibir las bendiciones de Dios, nos gusta recibir ese Padre con amor y ver la representación de Dios de mil y una maneras. Nunca lo queremos ver como ese Padre que nos va a reprender, que nos va a aconsejar y que nos va a exhortar porque necesitamos y somos privilegiadas cuando realmente nosotros recibimos un consejo, una reprensión o un castigo de Dios. Literalmente somos personas bendecidas porque tenemos a un Padre que nos hace ver lo importante que somos para Él y que muchas veces lo vemos como de una manera que nos amargamos, nos obstinamos con Dios, nos ponemos malcriados ante la presencia de Dios, pero no debería ser así, porque cuando estudiamos la palabra y vemos que Dios al que ama reprende y al que toma por hijo lo castiga, es importante aprender que no nada más es que Dios me está castigando, me está reprendiendo, me está exhortando, me está corrigiendo o me está aconsejando, sino que necesita ver en mí lo que Él quiere hacer en mí y lo que Él quiere darme en mi vida. Y nosotros no lo vemos de ese punto de vista. Siempre nos queremos comportar delante de Dios como hijos malcriados, groseros y sobre todo como esas hijas y esos hijos que realmente quieren oponerse a ese padre y ir sobre ese papá. Y nosotros no estamos aquí para ponernos delante de la presencia de Dios como hijos malcriados y groseros, sino aceptar la corrección o asumir la responsabilidad de que papá nos tiene que castigar porque nos ama y necesita que nosotros agarremos ese castigo. Job capítulo 5, verso 17 dice la palabra y leemos la palabra en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecie la corrección de todo el poderoso. Es decir, que somos bienaventurados cuando Dios nos castiga. Somos bienaventurados cuando Dios nos aconseja, nos exhorta y nos corrige. Y nosotros no lo vemos de ese punto de vista. Nosotros lo vemos como que Dios es muy estricto, como que Dios es fastidioso. Me parece que Dios literalmente todo lo hace como muy estricto, todo lo quiere a la manera de Él. Hay personas que se ponen a contender y a pelear con Dios. Y hay una parte en el libro de Job donde dice que quién puede contender o quién se puede parar a pelear o a discutir con Dios. ¿Quién se le puede enfrentar a Dios? O sea, nadie puede hacer eso. No porque precisamente no se pueda, sino que nosotros necesitamos entender que a Dios nadie le gana una batalla. Y nosotros no somos personas para ponernos a discutir con Dios, sino aceptar lo que Dios nos está diciendo, porque Él sabe lo que nosotros nos merecemos, lo que Él quiere para nosotros. Son planes de bien y no de mal. Lo que Él desea para nuestra vida es mucho mejor y mucho más alto que lo que nosotros nos podemos imaginar. Entonces hay personas que realmente no se sienten bienaventurados cuando Dios los castiga, cuando Dios los exhorta, cuando Dios los corrige o cuando Dios los aconseja, porque el consejo de Dios siempre va súper diferente a lo que uno desea o anhela o quiere. Y es por eso que es importante que aunque tus planes, tus deseos o tus consejos
o tu propia opinión vaya a lo contrario de Dios, desecha tu consejo, desecha tu deseo, desecha todo lo que realmente va en contra de lo que Dios te ordena, a lo que Dios te está diciendo. Entonces, ¿por qué? Porque somos bienaventurados cuando Dios nos exhorta y nos castiga. Y me llamaba la... Vamos a Salmo. Primero vamos a Salmo 50, versos 16 al 22. Y me llamaba la atención cómo realmente se expresa Dios a las personas que no aceptan su corrección, y mucho menos los que aceptan su consejo, pero siempre tienen a Dios en su boca o siempre quieren levantarse a exponer su palabra y a contender con otros la palabra. Y dice la palabra de Dios, Salmo 50, verso 16 al 22. Pero al malo le dijo Dios: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? ¿Y qué tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección. Y estamos aquí dándonos cuenta que prácticamente Dios está dirigiendo a esta palabra es a las personas malas. Nadie es bueno en la tierra, pero hay personas que realmente se quieren superior que Dios y quieren siempre llevarle la contraria a Dios y siempre quieren tener la razón por encima de lo que Dios quiere hacer en sus vidas o Dios quiere dirigir en sus vidas. Pero me llama la atención es la parte donde dice, pero tú aborreces la corrección. Y después dice, echas a tus espaldas mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal, y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste, y yo he callado. Pensabas de que cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entendé ahora esto, los que olvidáis a Dios, no sea que os despedace y no haya quien los libre. Tiene muchísimo de qué aprender de la manera de la expresión de Dios, pero lo que quiero hacerte entender, cuando Dios se levanta a nosotros muchas veces a darnos una ley y un mandamiento, es porque lo que Dios nos está poniendo como ley y mandamiento es para el propio bien de nosotros. Cuando tú tienes un jefe o tú vas a un trabajo o tú vas a un lugar, siempre va a haber una ley allí de un horario que tú tienes que cumplir, bien sea en un trabajo, bien sea con tu jefe, bien sea en un lugar de gimnasio, a donde tú vayas, a un parque, te van a poner una ley de un reglamento por la cual el horario, la hora que puedes llegar y hasta la hora que debes de estar en ese lugar. Y somos muy fácil de cumplirlo. Cuando nosotros vamos al banco te dicen no agarres el teléfono y no agarramos el teléfono. ¿Por qué? Porque son leyes, son reglamentos que hay en esos lugares. Pero cuando venimos a Dios y Dios nos da ley, reglamentos, mandamientos y nos exige por el bien de nosotros todo lo vemos como que realmente muy exigente, porque me parece que Dios es muy exigente. Por ejemplo, cuando yo llegué a los caminos de Dios, cuando yo empecé a leer la Biblia y empecé a leer el Antiguo Testamento, yo decía, a mí me parece que Él es un Dios muy malo, porque realmente es muy estricto, pero no entendía la parte que era la parte mía, donde éramos un pueblo, en aquel entonces era un pueblo desobediente, un pueblo que siempre le quería llevar la contraria a Dios y era un pueblo rebelde. Entonces no me daba cuenta de lo malo que ellos hacían, sino que lo que Dios realmente era como estricto. Y muchas veces vemos a Dios como muy estricto, como que muy mandón, como que Dios es esto, Dios lo otro, y no vemos la parte que es el beneficio de lo que Dios está haciendo. Si Dios te dice no consumas, no lo está haciendo nada más porque vayas a pecar, sino que las drogas te hacen daño, te destruyen tu mente, te destruyen tu neurona, te destruyen tu cuerpo, tu estómago, te destruyen muchas cosas. Si Dios te dice no te metas por ese lugar, es porque realmente no es que Él quiera cohibirte a que tú no hagas las cosas, que Él sabe que en ese lugar te pueden pasar muchas cosas. Y nosotros lo vemos como un Dios malo, como un Dios que me parece
parece que es muy exigente, pero no vemos que la corrección es para el bien, no para Dios, sino para nosotros. Que cuando Dios se levanta a prohibirnos, no es porque nos quiere prohibir. Cuando Dios se levanta a decirnos un consejo, no es porque le da la gana de querer mandarnos, porque nada más es nuestro Padre, sino que nos quiere dar sabiduría para llevarnos al camino, a las decisiones correctas, para que mañana pasado tus decisiones y mis decisiones no nos hagan llorar. Y así como eso, muchas cosas, y me llama la atención porque aquí dice, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección. Y ahí es cuando yo digo, ¿cuántas veces hemos querido agarrar la ley, hablar de Dios, gritar el mundo y decirle a Dios? ¿Cuántas personas estarán en estas condiciones queriendo gritarle al mundo y hablarle y decirle Dios es esto, Dios es lo otro? Pero a la hora de Dios corregirlos, a la hora de Dios aconsejarlo, a la hora de Dios darle siempre una palabra para guiarlos, orientarlo, para darle un consejo y para darle una exhortación, son los primeros rebeldes ante la presencia de Dios. Y era lo que estaba pasando aquí en esta palabra. Y me gusta porque realmente tú, dice la palabra, echas a tus espaldas mis palabras. Si veías al ladrón, corrías con él. Entonces prácticamente Dios está diciendo, veías al ladrón y en lugar de corregirlo o de salir de ese lugar, te volvías a él y agarrabas el dinero que no era. Estabas con los adúlteros, era parte de ser en tu vida adúltero. Entonces, es decir, que no se sentía mal con las personas que estaban en adulterio, sino que también se convertían a ser adulterio. Mas, sin embargo, Dios levanta a corregir y a decir y a proclamar en su palabra que tienes que hablar de mis leyes, de mis palabras, si lo que tú estás haciendo está incorrecto, está mal ante mis ojos. Porque cuando yo me levanto a aconsejarte, a hablarte y a decirte una corrección o ayudarte para aconsejarte y dirigirte, eres el primero grosero que te pones contra Dios. Y de eso quiero hablar, porque nosotros necesitamos amar a Dios en todas sus condiciones. Es muy fácil amar a Dios porque Dios es amor, porque Dios me abraza, porque Dios me ayuda, porque Dios me provee, porque Dios me sana, porque Dios me libertó, porque Dios me cambió, porque Dios me redimió, porque Dios me restauró el matrimonio. Es muy fácil. Pero ¿qué tal por qué no amarlo cuando Dios nos agarra con vara? Como ese papá, o tú que eres mamá o eres papá, agarras a ese hijo y le das 2 correazos porque tú sabes que se está portando mal y que está haciendo lo incorrecto y no lo quieres ver mal. De esa misma manera, ¿por qué no aprendemos de ver a Dios de ese punto de vista? Que mi papá me agarró con vara y me dio, me castigó, me corrigió, me aconsejó, me exhortó porque me merecía esto, porque yo sé que si no lo hacía me iba, porque si no lo hacía terminaba haciendo lo incorrecto, porque si no lo hacía literalmente yo iba a defraudarlo. Si aprendemos a ver la reprensión de otro punto de vista, nosotros no vamos a ver un Dios estricto, no vamos a ver un Dios que castiga, sino un Dios que realmente nos ama tanto que nosotros necesitamos el castigo, la reprensión, la exhortación y la corrección en nuestra vida. Y es por eso que muchas personas malcriadas delante de la presencia de Dios y corren y dicen, no, me parece que esto, que lo otro, porque Dios, ay no, y empiezan a agarrarlo no nada más con Dios, sino también con las personas que Dios les pone para guiarlos y orientarlos, como por ejemplo el pueblo de Israel, la agarraba con Moisés, la agarraba con Aarón. ¿Por qué? Porque eran gente rebelde, no les gustaba aceptar las correcciones, los castigos y sobre todo los consejos de Dios. Y es por eso que vemos los resultados de este pueblo que realmente no pudo entrar en una tierra que tanto Dios quería que ellos entraran. Y es lo que Dios desea en nosotros, el bien. Tiene planes de bien y no de mal para nosotros, pero somos nosotros los que realmente tenemos que dejar de que Dios nos oriente, nos corrija, nos regañe, nos reprenda, nos castigue, porque todo eso es necesario. Ay, tú me estás hablando de un Dios que siempre tiene que estar castigándonos para uno ver las cosas de Él. Mira, hay caminos, hay decisiones, hay cosas, hay lugares, hay sitios, hay personas que realmente, que si Dios no se nos atraviesa a nosotros,
nosotros mismos nos terminamos matando. Porque hay lugares, hay sitios, hay decisiones, hay cosas que nos llevarán a nosotros por el camino incorrecto, que después estaremos llorando, estaremos preguntándonos por qué a mí, por qué me pasó esto, por qué lo otro, porque en ningún momento ni le pedimos opinión y en ningún momento quisimos aceptar el castigo de Dios. Es muy fácil vivir la vida libre. Y cuando digo libre, aparentemente libre, es de decidir lo que me da la gana y hacer lo que yo quiero. Pero es difícil sujetarse, es difícil decir, ¿sabes qué? Yo voy a aceptar la voluntad de Dios, aunque me duelga, aunque sea difícil, aunque yo sepa que realmente esto no era lo que yo quería. Entonces es importante que aprendamos a entender el poder de la reprensión que Dios tiene para nuestras vidas. Que lo que Dios tiene siempre va a ser para bien, aunque nosotros lo veamos difícil al momento. Mira lo que dice Proverbios 1, capítulo 1, del 23 al 33. Mira lo que dice. Volveos a mi reprensión. Comienza inmediatamente es que volvamos a su reprensión. ¿Quién quiere volver a la reprensión de Dios en este siglo, en estos tiempos, donde la gente quiere hacer y deshacer con su vida? ¿Quién quiere volver a la reprensión de Dios si la gente sabe en su propia opinión? ¿Quién quiere volver a la reprensión de Dios si la gente siempre quiere hacer lo que le da la gana? Nadie. Nadie quiere volver a la reprensión porque no es fácil sujetarse a Dios, porque no es fácil aceptar una reprensión de Dios, que tú estés vestida, que estés bien bañada, que estés bien lista y Dios te dice, ¿por dónde tú vas? Y con esa pinta, tú me pediste permiso a mí, tú me hablaste y me dijiste, ve delante de mí, yo voy y esto, lo otro. Porque hay personas que dicen, oye, yo hablé con Dios, yo le dije a Dios, pero no esperan la respuesta de Dios y esa es otra parte. Como hay otros que ni le piden, ni le hablan, ni le dicen. Entonces es importante que nos volvamos a la reprensión de Dios. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros. Primero nos manda a que nos volvamos a su reprensión para que su espíritu sea derramado sobre vosotros. Y os haré saber mis palabras, por cuanto llamé y no quisisteis oír. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo el consejo mío y mi reprensión no quisiste. Tú sabes la cantidad de personas que en este momento están desechando la reprensión y el consejo y la mano de Dios que se las está extendiendo para corregirlos, para guiarlos, para orientarlos, para cambiarles sus planes, para decidir por ellos, para hacerle entender el camino por donde los va a llevar. Y es como dice la palabra, yo quise que tú me escucharas, yo extendí mi mano, yo te llamé, pero tú no me atendiste. ¿Cuántas personas ahorita mismo están llorando porque lo estafaron, porque realmente tuvieron una mala decisión en su vida y por muchas cosas que dicen, Dios mío? Y ahí es cuando Dios dice, por cuanto desechaste mi consejo y mi reprensión. Dice, también yo me reiré de vuestra calamidad. ¿Tú sabes lo que es Dios sentarse a verte, tú llorando y sufriendo y Él riéndose porque tú un día le cerraste la puerta de tu corazón, porque tú un día fuiste sabia o sabio en tu propia opinión y no quisiste escuchar el consejo de Dios? Y Dios verte llorar y patalear por una decisión, por una estafa, por cosas que te han causado dolor y tú dices, ¿pero por qué? Porque un día a ti no te dio la gana escucharlo y aceptar su consejo y su reprensión. Dice la palabra. Yo no lo estoy inventando, es la palabra que dice, yo también me reiré en vuestras calamidad. Y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis. Y vuestra calamidad llegaré como un torbellino. Cuando vosotros vinieren la tribulación y la angustia, entonces me llamarán y no reprenderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría. Cada vez que Dios se levanta a exhortarnos, a castigarnos, a reprendernos, a corregirnos, a aconsejarnos,
Es una sabiduría celestial que estamos recibiendo para librarnos de millones de consecuencias que nosotros vamos a tener. Y inmediatamente cuando nosotros nos levantamos a desechar eso, literalmente es cuando Dios dice, por cuanto desechaste mi sabiduría, mi reprensión, mi castigo, mi exhortación, como lo podamos llamar o lo queramos llamar. Dice, no quisieron mis consejos, ya va, ni escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mis consejos, y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de sus caminos y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente, vivirá tranquilo sin temor del mal. Tú sabes lo hermoso y lo maravilloso es tener la confianza en Dios y decir, sabes que estoy plena, estoy segura, porque estoy en las manos de Dios y no puedo tomar una decisión, no puedo actuar y no puedo hacer una cosa si Dios no está metido en el asunto. De hecho, no puedo salir ni siquiera de mi casa si Dios no va delante de mí. ¿Por qué? Porque yo habito confiadamente, porque no vivo la vida por vivirla. Hay alguien que me guía, que me orienta, que la maneja y que me ayuda a decidir en todo lo que tenga que ver en esta vida, en esta tierra de los vivientes en mi vida. Entonces, aquí nos damos cuenta la manera de que hay muchas personas que están despreciando lo que Dios les está dando. Ay, no, porque Dios es muy exigente, los caminos de Dios son muy difíciles. Me parece que los caminos de Dios son demasiado. Y después, 2 años, 3 años, tú ves, como dicen por ahí, 3 doritos después, y tú dices, wow, pero mira la vida de esta fulana, mira la vida de fulanito, por cuanto nunca quiso atender y escuchar la voz de Dios. Y es ahí cuando realmente Dios literalmente ve a las personas desde lejos porque no quisieron aceptar su corrección, su consejo. En estos días hablaba con una persona y me dio dolor de la manera que esta persona piensa. Y yo digo, definitivamente el enemigo a muchas personas, digo a muchas porque le pido a Dios todos los días que me ayude a entender por el camino donde me lleva y a discernir lo que el enemigo quiere tramar conmigo, porque no me creo sabia en mi propia opinión y tampoco me creo superior que nadie, pero sí estoy atenta de lo que el enemigo quiera venir a hacer. Y en este momento es muy importante tener el don de discernimiento, porque cuando tenemos discernimiento, nosotros sabemos por dónde es que el enemigo se quiere meter. Recordemos que Jesús en un momento le dijo a Pablo, apártate de mí, Satanás, a Pablo no, a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque realmente se dio cuenta que en ese momento tuvo discernimiento y entendió quién era el que estaba hablando a través de Pedro. Entonces yo estaba aconsejando a una persona y esta persona no quiso aceptar el consejo porque realmente para mí literalmente es más importante el dinero para esta persona, para lo que Dios quería darle, el consejo, la corrección. ¿Y qué aprendí de esto? Que nosotros necesitamos entender que no todo el tiempo el enemigo viene de la manera que uno cree, sino de la manera sutil, de la manera distinta, y es peligroso porque poco a poco, lentamente nos podemos estar apagando o alejando de la presencia de Dios, y es ahí cuando viene una caída muy fuerte. A pesar que no estemos en una discoteca, a pesar que no estemos con un hombre o con una mujer, o que estemos en adulterio, en fornicación, a pesar que no estemos con las drogas, pero hay cosas que realmente nos alejan lentamente de la presencia de Dios y es peligroso. Y es importante porque muchas personas hoy en día no quieren aceptar la corrección o el consejo de Dios, y es ahí cuando más adelante tienen graves consecuencias. Dice, ¿en qué momento o en qué forma pude parar o pude llegar tan lejos de la presencia de Dios? Es que nunca quisiste escuchar ni la corrección de Dios. Proverbios 10:17 dice, camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión, yerra. Nosotros estamos aquí para guardar la instrucción del consejo, de la reprensión, de la exhortación de Dios, porque somos
valioso y sobre todo somos bienaventurados cuando realmente Dios nos da, nos lleva por un camino que nos instruye a la verdadera decisiones que Él tiene para nuestras vidas. Proverbios 3, 1, 6. Hijo mío, no se te olvide de mi ley, y tu corazón guarda mis mandamientos, porque largura de días y años de vida, paz te aumentarán. Nunca se apartará de ti la miseria y la verdad atada a tu cuello. Escríbela en las tablas de tu corazón. Hallarás gracia y buena opinión. Hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate en Jehová en todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Si la palabra nos está diciendo que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia, es porque nuestra propia opinión, nuestro propio deseo, nuestras propias decisiones, ya aquí no estamos hablando del enemigo, aquí estamos hablando de nosotros mismos. Si nuestras propias decisiones puede ser una piedra de tropiezo para nosotros, es cuando nosotros tenemos que despertar y decir, líbrame de mí mismo o líbrame de mí misma, porque necesito entender tu voluntad y no la mía, Dios. Por eso es que Jesús en todo y David en todo caminaban bajo la voluntad del cielo, no la voluntad de ellos. Date cuenta que David falló muchas veces, pero Dios lo castigó y siempre le mandaba a un profeta o a alguien para que le hiciera entender de la reprensión. En una oportunidad vemos que el profeta Natán llega a hacerle entender lo que él había hecho con la mujer de Urías y con lo que había hecho con Urías. Pero también nos damos cuenta cuando él se levanta a contar, a numerar en ese momento al pueblo, inmediatamente a Dios no le agradó y Dios lo castigó. Dios castigó a David muchas veces y David nunca se opuso. Incluso a mí me gustó cuando Dios lo castigó a él y él le dijo a Dios, prefiero el castigo tuyo, prefiero que tú me castigues, prefiero que tú seas el que me agarres, el que me dirija, el que me exhorte, aunque me entregues en las manos de los hombres. Y es una de las oraciones que yo hago porque he aprendido que yo sé que Dios me puede castigar, reprender, pegar, hacer conmigo lo que quiere y va a tener misericordia. Pero tú sabes quién no va a tener misericordia, el ser humano. Y David dijo, no me entregues en manos de mis enemigos, en manos de los hombres, porque ellos no tendrán misericordia de mí. Entonces David está dando la importancia a la reprensión, al castigo, porque él sabía que en cualquier momento su Padre Celestial lo estaba regañando, lo estaba reprendiendo, pero también iba a tener misericordia de él. Dios nos puede regañar, nos puede exhortar, pero Él va a tener misericordia de ti, de mí, y nos agarrará y nos aconsejará, y después nos vendrá con ese brazo de amor de Padre a hacernos entender qué fue lo mejor que hizo con nosotros. Dios no se va a arrepentir de darte a ti un latigazo de regaño. Y a mí tampoco. ¿Por qué? Porque Él nos ama tanto que nosotros necesitamos ese regaño. Necesitamos esa corrección. Necesitamos esa reprensión. Entonces dice, no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Cuando tú reconoces que Dios es el que tiene el poder de dirigirte, guiarte por todo lo que tú tengas que hacer, de tus decisiones, de tu vida, tus pasos, todo, literalmente tú entenderás el camino por donde Dios te debe de guiar y orientar. Y tus decisiones, tus deseos, lo que tú anheles va a pasar por último, porque no vas a querer hacer lo que tú quieres, sino lo que Dios desea. Aunque a veces sea difícil, aunque a veces sea un poco estrecho, aunque a veces no sea fácil, pero es lo mejor. El día de hoy quiero dejarle el corazón a todo aquel que me haya escuchado de parte de Dios. Es importante aceptar la reprensión de Dios. Somos bienaventuradas, bienaventurados cuando tenemos la reprensión, el consejo, el regaño o la exhortación de Dios para nuestra vida, porque es ahí donde nos damos cuenta lo valioso que somos para nuestro Padre en su corazón, porque nos ama tanto que necesita castigarnos para hacernos entender
lo valioso que somos para Él. Por ejemplo, vemos la parábola del hijo pródigo. El padre no impidió que se fuera. El padre dejó que se fuera. ¿Lo castigó? Sí, lo castigó. ¿Por qué? Cuando se va, lo pierde todo, pasa hambre, pasa de todo. Y después de ese castigo, de hacerle reflexionar que lejos de su presencia no era nadie, y llega nuevamente a restaurarlo, a amarlo, a mimarlo y sobre todo a levantarlo. Y eso es lo que hace Dios con nosotros. Si el día de hoy te has puesto rebelde, una persona murmuradora, un murmurador o una persona que realmente no te gusta, que Dios te regañe, pues date con un golpe en el pecho y decir, soy valioso, soy valiosa porque mi papá me está regañando. Es el poder de aprender de lo que vale la reprensión de Dios para tu vida. Así que agarra esta palabra, tómala, ponla en práctica. Dios te bendiga.